Buena compañía. Esto es RTP 96.5 para Guayaquil, Santa Elena, 98.7 en El Oro. En el Real Audio también estamos en www.rtp.es. Gracias por sintonizarnos en este avance del mes de diciembre, 11:04. Doménica Tabaqui, buenos días. Buenos días, Carlos Miguel, María Fernanda, amigos redescuchas y amigos conectados. Qué gusto estar con ustedes en este miércoles 3 de diciembre, cuando faltan 21 días para Navidad, así que no le coja el julepe, como decimos en mi casa, el julepe. ¿Qué es eso? Como que el apurete, el arrinquinamiento, no sé si arrinquinamiento. No, esos términos así de hay que hacer migración, un diccionario de sí, eso. Eso. En todo caso, vaya con tiempo, porque no nos salvamos de las comerciales Navidades. Terminan siendo, por más que uno quiere ponerle el espíritu navideño del nacimiento del Niño Jesús, para quienes creemos en esa parte católica, sino que siempre termina con algo que comprar, algo que deber luego, que no es lo ideal, pero en todo caso, que ese apurete navideño no le coja. Así que faltan 23 días, póngase pilas. Carlos Miguel, buen día, ¿cómo estás? María Fernanda, Doménica, buenos días a toda la querida audiencia de RTP 96.5 Guaya, Santa Elena, 98.7 en la provincia de El Oro. A doña María Yerta en controles, en todas las redes sociales, también en @RTP Ecuador. Sí, efectivamente tienen que salir, ir con tranquilidad, programen, recuerden que los domingos son de Adviento, la novena 9 días antes hasta el 24, tienen que estar al día en los villancicos, bajarse las nuevas tendencias musicales. O sea, veo este personaje y no hace... Ahora... No se unen estos dos, el mensaje y la persona. ¿Por qué no creen? Algo que quiero recomendarles, lo voy a hacer este fin de semana, es ir a ver el pesebre navideño que han hecho en la catedral de la ciudad de Guayaquil. Estuve con Monseñor por un tema X, Y, Z, y justamente... me comentaba de lo lindo que había quedado el pesebre, así que esa es una invitación también para hacer un poco de turismo navideño, que es importantísimo. Antes se lo hacía mucho en Guayaquil, se lo hace en otras ciudades, y qué bueno que sería retomarlo. Un trabajo que se ha recuperado, un trabajo hecho para recuperar la catedral. Como para apostarle al turismo. Con un acuerdo que se hizo con la prefectura. Sí, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Y bueno, cuando se quieren unir las autoridades y de diferentes gremios, mire usted, la parte religiosa católica con la prefectura del Guayas, es una institución pública, ayudó, colaboró y se pudo rescatar parte de la catedral, que si no se hacía, podía caerse esa parte del techo. Todas las partes del mundo hacen turismo de iglesia. Sí, nuestro país religioso. Turismo religioso. Cuenca, Loja, Quito, hay hasta una ruta de las 7 iglesias que es una carrera. Y Guayaquil no podía exhibir su catedral, que aparte es muy bonita, ¿no? Y tiene mucha historia. Era un problema. Ahora eso no está desperdiciado. Hay que sumarle eso, pues bueno, el movimiento que hay en la Plaza de la Administración, que tiene todos estos ítems navideños, que es una costumbre ya de años. De años ya en la Plaza de la Administración, que es muy agradable. Mi oficina queda por ahí y es muy bonito tener una noche activa donde normalmente es muerto. Y ¿sabes qué? El tema de las catedrales es tan importante no solamente para Navidad, sino en el turismo en general, porque cuando tú vas a conocer una ciudad, lo primero o una de las primeras cosas que vas a visitar justamente es la catedral. Así que excelente eso, vaya, vea el pesebre, yo lo haré y les comentaré. Acá me dicen, es famoso Luchito, pasó a dejar un café. Salud con mi cafecito. Luchito es quien nos mantiene también miércoles del miércolina, como decimos, el alcalde Aquiles Álvarez también tuvo su enlace. No lo como escuché. Algunos miércoles. Tengo un resumen de algunos de los temas que trató. Usted me dirá si lo hacemos. Dele. Ok. Primero acusó al gobierno de pretender intervenir la autoridad aeroportuaria de Guayaquil y liquidar el fideicomiso del nuevo aeropuerto de Daular. A mí me interesa mucho saber cómo el gobierno nacional puede finiquitar el fideicomiso que pertenece al municipio de Guayaquil, a la autoridad aeroportuaria. Partamos de que, sabe que lo tenía como tema, ya, porque desde la semana pasada está sonando, antepasada de hecho, y nos abrimos la entrevista para que venga tanto el ministro Roberto Luque como el alcalde de Guayaquil o envíen sus representantes a hablar del tema. También pensaba lo mismo, cómo se puede, porque lo que dice el alcalde es que quieren tomarse este fideicomiso porque el gobierno nacional no tiene fondos. Esa figura ya los expertos
expertos la podrán explicar. Yo no entiendo cómo se puede hacer uso de eso. Lo que sí tengo claro que pueden retirarte la competencia. De lo que yo recuerdo que estuve en la administración municipal cuando se hizo el fideicomiso, es que esos fondos eran prácticamente imposibles de tocar solo para el concepto del nuevo aeropuerto que se iba a construir en Daular. Soy abogada, no experta en ese tema, me encantaría que algún experto venga y nos lo explique de mejor manera, porque es un tema que sí me quedó sonando, y sobre todo cuando ya el monto de este fideicomiso llega a los 357 millones de dólares. Pero es que ahí abres otro problema, porque todo esto inicia cuando se discute dónde debe ir el nuevo aeropuerto. Para empezar, el nuevo aeropuerto iría en la zona vía la costa, la que tiene mayor desarrollo, y ojo que mientras esto no supere las vías, siempre será para mí como una especie de ratonera, porque quedas atrapado. Claro. Solo tienes una opción nada más, ya vamos con el entrevistado. Que no tenemos ni siquiera hoy en día la cantidad la demanda. de aerolíneas que vengan, que hagan por eso más. se replantea la real cláusula. Sí. Había una cláusula realmente para el uso de la construcción, para la construcción del aeropuerto. Y en enero vienen 35 millones más para el fideicomiso. Es decir, estamos hablando casi de 400 millones. Pero digo que esto inicia por una discusión de dónde quiere el gobierno nacional el aeropuerto de Guayaquil. Ok, que es el que tiene la competencia nacional respecto del todo el espacio aéreo de infraestructura de puertos y aeropuertos. Sí, pero que tampoco tienen los recursos como para poder hacerlo. Definitivamente, y es un ejemplo que los aeropuertos concesionados de Quito y Guayaquil son un ejemplo a nivel latinoamericano y mundial. Reconocido, premiado, utilizado. Los dos aeropuertos, cada uno en su categoría. Cada uno en su categoría y en varias ocasiones. Creo que este problema se debe segmentar. Y tanto es así que el aeropuerto, por ejemplo, de Manta, que creo que está bajo la administración todavía del MTOP o del MIT ahora, no es la misma, si bien está bastante bien mantenido, pero le falta muchísimo en comparación a lo que tiene Guayaquil. No, claro, pero se compara, si estás comparando a media grosero, porque no creo que debe ser el mismo movimiento. Pero te lo dejo. Guardando las distancias siempre, ¿no? De categoría de un avión, de un aeropuerto muy pequeño de administrar y que debería ser bastante sencillo. Además que es la puerta de entrada de cualquier turista, el aeropuerto que te recibe, ¿no? Desde ahí tú te vas dando cuenta cómo va la administración de la ciudad desde un aeropuerto. Creo que el problema hay que segmentarlo, porque primero está que los guayaquileños y su administrador, que es el alcalde, se cuestionan realmente si amerita o no amerita una nueva construcción. Pero más allá de porque cumplir las exigencias, es si el actual aeropuerto soporta la demanda y si está estratégicamente ubicado, porque también tienes que leer los informes de los especialistas en aviación, ¿no? Que dicen, oye, por acá se sigue siendo un problema, en algún momento puede colapsar. Hay que ver eso, ¿no? Dentro del estudio técnico. Pero luego viene si esto es una discusión técnica entre el gobierno nacional o es una discusión nuevamente política de quién se lleva. Y además luego pregúntate quién puede y tiene la capacidad realmente para hacerlo. Lo que yo sí aspiro es que se puedan sentar las dos autoridades. Pero ¿cuál es la razón para quitar o pretender quitar una competencia? Es cuando tú demuestras que eres incompetente para el caso. ¿Lo ha demostrado Guayaquil? No. Pero en el tema aeroportuario vamos muy bien. Y algo más que afirmó es que esto lo siente el alcalde Álvarez como una amenaza frontal contra la autonomía de Guayaquil y un intento del gobierno central por apropiarse de los recursos destinados al aeropuerto. Tendría que explicar el alcalde cómo. Sí, esas han sido las declaraciones textuales. Yo pregunto, no escuché al alcalde Álvarez en la rueda de prensa el día de hoy, pero yo lo que no termino de entender es, lo que se está amenazando es el fideicomiso y la competencia para la construcción del nuevo aeropuerto o la competencia de la concesión aeroportuaria actual en el aeropuerto actual que se tiene. Si bien yo no escuché el enlace, pero sí el alcalde hizo una especie de live y hablaba sobre el tema y que te quedas con la sensación de que va en ambos casos, no tanto de la competencia de la administración como tal y además la construcción del aeropuerto. Y el fideicomiso. Está ligado. Está ligado con la construcción del nuevo aeropuerto. Pero yo creo que ese es un tema y el tema de la concesión aeroportuaria que tiene Guayaquil es un tema que no debería entrar ni siquiera a una discusión porque las cosas que funcionan bien hay que dejar que sigan funcionando bien. En todo en la vida. Exacto. O sea,
De ahí la seguimos luego con el resumen del alcalde y con varios temas sobre la Asamblea Nacional, sobre el Gobierno Nacional, porque ya está nuestro entrevistado en la línea. Nuestro entrevistado en la línea, y antes de darle paso quiero recordarles a todos ustedes que Banco Guayaquil es el mejor banco del Ecuador, que siempre está pensando de qué manera ayudarnos a todos sus clientes. Banco Guayaquil, usted abre desde su aplicación su cuenta corriente, su cuenta de ahorros con $0 solo con un clic. Y si quiere ir de manera presencial, también lo puede hacer y recibirá el mejor servicio al cliente. Nos vamos con el siguiente tema, algo muy interesante, que es justamente sobre noticias internacionales. Justamente Estados Unidos aseguró que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual fuga de Nicolás Maduro en Venezuela. Para eso, Damiano Scotton, politólogo, internacionalista de la Universidad de la SUAY, nos acompaña. ¿Cómo está, Damiano? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. A nosotros tenerlo a usted con este tema que realmente interesa al mundo. ¿Puede Nicolás Maduro darse a la fuga y Estados Unidos estar ya preparado con un plan para su captura? A ver, de que pueda, puede, definitivamente, sin lugar a duda. En el sentido de que, más bien, no solo puede, sino aparentemente, y es una forma de decir que no es un decir aparentemente, siempre en este tipo de situaciones tenemos que poner las manos adelante, decir, podría ser, nunca dar seguridades, pero aparentemente Maduro sí está planteando, de hecho, salir de Venezuela. Y esto nosotros lo sabemos especialmente por 3 indicios que se han filtrado de la Casa Blanca, que son o llegan a ser conocidos a partir desde el día de ayer como los 3 no de Donald Trump. ¿Por qué los 3 no? Porque de lo que se llegó a saber, Maduro habría solicitado a Donald Trump, primeramente en esta llamada que tuvieron recientemente en días anteriores, primeramente amnistía para él y para toda su familia y para alrededor de otros 100 funcionarios del gobierno de Maduro. Perdón. Y entre estos seguramente estarían Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, entre otros, no digamos las personas más relevantes. Ante esta solicitud, de lo que sabe, Donald Trump respondió negativamente. La segunda solicitud de Maduro ha sido la de quedarse como jefe de Fuerzas Armadas de Venezuela, pese a no encontrarse en el país, es decir, ante una posibilidad de fuga, lo cual ciertamente parece descabellado, ciertamente es descabellado, voy a atreverme a decir. Sin embargo, no sería la primera vez que suceda, de que una persona que ya no es presidente se quede como jefe de Fuerzas Armadas. Y hay un antecedente en los años 90, principios de los años 90, cuando Violeta Chamorro tomó la presidencia de Nicaragua, sustituyendo a Daniel Ortega, y Ortega se quedó, sin embargo, siendo jefe de Fuerzas Armadas a raíz de un acuerdo con Violeta Chamorro. Ante esta segunda solicitud, nuevamente Trump respondió negativamente. Y la tercera solicitud es que Delcy Rodríguez pueda quedarse como presidenta interina de Nicaragua, obviamente ante una salida del país del presidente Maduro, hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones en el país, en Venezuela. Y ante esto también Trump respondió negativamente. Entonces, estos tres no, como digo, como llegan a ser conocidos, nos dan a entender de que efectivamente Nicolás Maduro tiene intención, o por lo menos plantea la posibilidad de salir del país ante un conflicto, un ataque que puede ser inminente, ya lo habíamos conversado en momentos anteriores, pero puede ser inminente, puede que sí, puede que no, pero puede ser inminente. Damiano, gracias siempre por tomar nuestras llamadas. Buenos días. Me surge una pregunta compuesta. Primero ya están los no del presidente Trump, pero ¿por qué el presidente Trump, que ha hecho ya ataques en mar, que ha señalado a Maduro como un dictador y además que lo ha expuesto como el jefe del cartel de los soles, le recibe una llamada? ¿Por qué Trump recibe la llamada de Maduro si tiene en teoría la situación controlada? A ver, la situación está tan controlada como podría parecer, en el sentido de que Trump tiene cierta libertad de acción, sí, pero no tiene una libertad de acción plena.
¿Cómo funciona brevemente? Espero que no se escuche mucho la bulla, pero estoy en plena No, no se universidad. escucha nada, tranquilidad total. Perfecto, muchas gracias. Estaba diciendo, Trump no está completamente libre. ¿Cómo funciona el sistema estadounidense en tema de conflictos, en temas de guerra? El presidente puede proponer una declaración de guerra, pero esta declaración de guerra se propone al Congreso. Y quien finalmente aprueba una eventual declaración de guerra es el Congreso, no es el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Una intervención armada en tierra, por tierra, pero también un bombardeo masivo, extendido territorialmente y extendido en el tiempo, se considera guerra, se considera conflicto. Es decir, que Donald Trump no puede, aún en este momento, sin una autorización del Congreso, efectivamente intervenir en territorio venezolano. No puede sin una autorización del Ok. Congreso, no puede, porque además no tiene, por ahora, de lo que se sabe, lógicamente, hombres militares suficientes para poder invadir Venezuela. Trump necesitaría, según las estimaciones del Pentágono, de alrededor de 50.000 hombres para una invasión y de alrededor de 150.000 para una invasión quirúrgica, es decir, ganar rápidamente para de esta forma no extender el conflicto. Y actualmente él tiene alrededor de 15.000 desplegados en el Caribe. ¿Ya? Entonces, no es tan sencilla la cuestión de decir, bueno, vamos a invadir Venezuela territorialmente. Ok. Y es por eso que en el momento en que existan las posibilidades de ver, no sé, una rendición de Maduro, una decisión de Maduro de entregarse o de entregar el poder, claramente planteando algunas condiciones, es probable que Trump esté abierto a esto. Por otro lado, Trump ha demostrado también en reiteradas ocasiones tener una política relativamente errática con tanto sus adversarios como con sus amigos, por así decirlo. Es decir, recibo llamada, converso con cualquier persona, pero después actúo como yo considero. Hubo una famosa entrevista que se dio en la campaña, no una entrevista, sino un comicio, disculpas, que se dio en la campaña electoral de Donald Trump 2016, en donde Trump afirma, me preguntaron si es que yo conversaría o menos con Kim Jong-un, ¿no? El líder supremo de Corea del Norte, y yo respondí que claro que sí, claro que conversaría con él para ver si es que podemos solucionar las cosas en palabras. Entonces, Donald Trump sí tiene esa abertura para conversar, pero Pero, sabemos que esta abertura no necesariamente llega a soluciones ok, positivas o soluciones afirmativas. Damiano, me quiero adelantar un poco al tiempo. El 20 de Ujú. enero el presidente Donald Trump cumpliría un año en sus funciones de este segundo mandato. Y una semana después de ese 20, el plazo que él se impuso para acabar la guerra entre Ucrania y Rusia. El reloj y las acciones pues, no le han venido bien. Tú ves, en medida de querer cumplir la palabra y decir yo sí pude, en el caso de Venezuela, todavía estoy trabajando en el caso de Ucrania, coger esa llamada nuevamente y decirle no, sí, no, 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 sí, 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 no, y un poco ver cómo termina diciendo, o sea, tengo esta victoria que demostrarles, porque la otra está lejos todavía, en teoría. Ujú. A ver, en ese sentido, primero, por el lado de Ucrania, están en este momento en conversaciones Estados Unidos y Rusia. De hecho, está en Moscú el enviado Steve Witkoff de Estados Unidos para tratar de solucionar lo más rápido posible esta situación. Trump está intentando efectivamente llevarse a la casa esa victoria, aunque no parece ser algo tan cercano, aunque hemos visto una abertura por parte de Zelensky. Entonces, en el lado de Ucrania sabemos que se está trabajando, de hecho el tema candente, por lo menos de este día, son justamente esas conversaciones por el lado ucraniano. El tema venezolano, por ese lado, yo lo veo no tanto como algo que se pueda solucionar rápidamente, sino más como algo, y por ende algo que él puede decir en poco tiempo, bueno, obtuvimos una liberación, una pacificación de Venezuela, sino más bien como algo que pueda apoyar el apoyo interno a Trump en Estados Unidos. Consideremos que Trump no está enfrentando su mejor momento, sabemos del tema de los correos de Epstein que obviamente le están complicando la vida y vemos cómo Trump ha alzado la posta. Es noticia de hoy el hecho de que Trump ha dicho que está dispuesto, es más, no solo está dispuesto, ha dicho muy pronto llegarán, se ha ido un poco más allá
intervenciones terrestres, de hecho, él habría dicho Cierto. terrestres, pues de eso se puede conversar, países narcotraficantes, en países que dejan entrar droga a Estados Unidos. ¿Y de qué países está hablando? Está hablando claramente de México y está hablando de Colombia. Sabemos que hay un despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos, sabemos que se están entrenando militares estadounidenses en la frontera sur de Estados Unidos para eventuales operaciones con drones. Sabemos que México está preocupado ante eso porque es noticia de hoy una vez más que ha reinstalado, casi reinstalado, el servicio militar obligatorio la presidenta Sheinbaum en México. Entonces sabemos que hay una tensión efectiva. La misma respuesta dio Colombia a Trump. Entonces está alzando la posta y Venezuela posiblemente podría ser el primero, tal vez de una intervención un poco más masiva, pero posiblemente no sea el único. Ujú. Ahora, Damiano, ya que pone estos otros dos países en este, en el juego político de Trump, con Colombia ha tenido varias idas y vueltas en sus comunicados, más por el secretario Rubio que con el mismo presidente Trump. Aunque la última declaración de Trump y la respuesta de Petro deja claro que sí hay un deseo de ir contra Colombia. Y Petro le dice, yo le invito para que vea cómo se acaba con los laboratorios. Pero entendía yo que la relación con la señora Sheinbaum iba relativamente bien, al punto que su primer enfoque en la lucha contra el narcotráfico es kilómetros de distancia, no ahí con tu vecino, que es por donde directamente ingresa. ¿Cómo se lee esto? A ver, con la presidenta Sheinbaum la cuestión es un poco complicada, en el sentido de que sí, la relación no es tan negativa, no es tan negativa más que nada porque Trump se mantiene en su postura. De hecho, la postura de Trump no se ha modificado, no es una postura de, bueno, con ella converso, con otros no, sino es más una abertura de parte de la presidenta Sheinbaum a conversar, a tratar de llegar a acuerdos compartidos para poder también arreglar o mejorar el tema de seguridad fronterizo que se tiene en la actualidad. La presidenta Sheinbaum entiende muy bien que tiene que abordar una situación de lucha contra las drogas, pero no lo quiere hacer en la actualidad y lo hemos visto por declaraciones recientes de forma militar, lo cual es preocupante porque conociendo la situación de México, si no se lo hace de forma militar, difíciles pueden ser otras situaciones. Entonces, mucho más acomodante con Trump, no creo que esté dispuesta a tener intervenciones que, subrayo, lo decía antes por el tema de guerra, serían intervenciones muy probablemente de carácter de Okay. bombardeos mirados, ataques con drones. No creo que estemos hablando efectivamente de una invasión de tierra, porque nuevamente para eso Trump necesita aprobación del Congreso y una invasión de México no creo que sea algo que el Congreso aprobaría. Entonces hay mayor predisposición de la presidenta Sheinbaum a conversar y esta predisposición con Trump obviamente es bienvenida para tratar de llegar a acuerdos compartidos, aunque el acuerdo por parte de Trump siempre va a ser, se hace lo que yo digo, si es que están de acuerdo, vamos perfectamente de acuerdo. El presidente Petro, por su lado, es una persona muchísimo más confrontativa, Ajá. muchísimo más orientada a confrontarse con los enemigos más bien que a tratar de buscar el diálogo. Lo acabamos de ver en el mensaje que justamente señaló usted, en el sentido de que dijo, venga acá, les vamos a Mm, demostrar cómo se elimina y añadió, cuidado con atacar a Colombia porque se va a despertar el jaguar, cito Petro. sí. Damiano, en su primer mandato, Trump iba a ser, o fue de hecho, el segundo presidente, ahí me corrige si la historia me falla y la memoria también, conjunto con los años, que podría haber enfrentado un impeachment. ¿Ves en esta oportunidad algo de eso? Porque sus propios aliados, sus propios coidearios no están cómodos con las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump, al punto incluso de votar en contra de sus propuestas dentro del Congreso. Uno de ellos fue el caso del presupuesto. Correcto. A ver, una cosa es decir o señalar que puede haber desacuerdos, que efectivamente hay, pero hay que entender un poco el juego político dentro de Estados Unidos. El juego político implica que si es que se llegara a un impeachment, una posible sustitución de Donald Trump dentro del Partido Republicano, por más que a raíz del impeachment, posiblemente el periodo
pudiera llegar a ser concluido por el vicepresidente Vance, que sin embargo no goza definitivamente del mismo apoyo que tiene Donald Trump, especialmente en sectores populares de Estados Unidos. Complicaría muchísimo la situación ese vacío de poder y complicaría la situación dentro del mismo Partido Republicano, un partido que está claramente dividido entre trumpistas y lo vimos desde antes, hay un aumento actualmente antitrampistas, personas que no apoyan su candidatura, pero esto ha llevado a ser de forma de que no haya por este momento grandes nombres o grandes candidatos que tengan por lo menos el mismo carisma de Trump para poderse ganar su lugar. Y obviamente esto implicaría, sí, terminar el periodo con J.D. Vance y finalmente entregar el país al Partido Demócrata, algo que el Partido Republicano claramente está intentando no realizar. Por otro lado, consideremos que ya mismo llegan las elecciones de medio término. Para quienes tal vez no estén tan enterados de la cuestión, en Estados Unidos se vota para presidente cada 4 años, pero se vota para el Congreso cada 2. Y estas son las elecciones de medio término. Elecciones de medio término que van a ser un poco una identificación, un voto sobre el trabajo de Donald Trump, porque si es que Trump en las elecciones de medio término gana el Congreso nuevamente, como efectivamente lo tiene hasta la actualidad, podemos considerar que efectivamente él tendría una autorización por parte del pueblo de Estados Unidos de seguir con esta política hasta violenta, podríamos definirla, muy fuerte, muy agresiva, por lo menos en palabras. Si es que no gana el Partido Republicano en las elecciones de medio término, si es que se vira lo que es el equilibrio dentro del Congreso, esto no solamente le complica la vida a Trump, porque ya no tendría el Congreso a disposición, sino que por otro lado ya le complicaría la vida en el sentido de que él ya no tendría todo ese apoyo popular que tal vez tuvo hace un par de años. Damiano, lo libero para que siga con sus actividades y le quedo como siempre agradecida por darnos todo ese conocimiento. Ya estaremos hablando de otros temas internacionales también, sobre todo la comunidad europea, cómo responde ahora a determinados temas, sobre todo en cuanto a lo que conlleva migración y el manejo del presupuesto bélico incrementado básicamente en Alemania. Un abrazo, que siga con su clase muy bien, que ya nos dio la clase a nosotros. Muchísimas gracias. Un excelente día para todos. Gracias por la invitación. Un abrazo, gracias a Damiano Scotton por haber estado con nosotros esta mañana. Domenica Tabaqui, es su show. Y bueno, campaña nacional contra la extracción ilegal de musgo y helechos. Esa es otra de las noticias que quería comentar. El Ministerio de Ambiente y Energía lanzó esta campaña. Ajá. Me pareció curiosa, ¿no? Pero importante. ¿Y sabe por qué el musgo? Pues por la época navideña. Que la gente está prohibida la venta. Musgo, sí. Está prohibida la comercialización. Sí, a mí me da mucha pena porque, por ejemplo, comerciantes pequeños de las cuatro manzanas esperan con mucha esperanza esta época para mejorar sus ingresos con el musgo. Pero la gente es creativa y ya te venden el papel pintado. Sí, otra cosa. Sí. Vamos a la pausa y ya regresamos en Cuarto Piso. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Qué pena, que es impublicable lo que acaba de pasar aquí. A ver, por favor, señores. 11:38, nos quedan unos poquitos minutos para hacer recomendaciones y también para el repaso de noticias, que creo que usted, Mafer, quería irse a la asamblea. Ajá, bueno, no, quiero hablar con el alcalde. Terminemos con el alcalde, vamos con asamblea. Vamos con usted el alcalde. Usted que tiene el resumen del alcalde Álvarez. Sí, tomé nota del alcalde Álvarez, que la verdad es que hoy hizo no solamente el enlace, sino que, hizo el enlace y también lo hizo en vivo. Entonces, siempre es en vivo, pues. Con el live. Con el live del celular de él, creo que era. Bueno, ya, no importa. Ya no importa. Lo importante, el tema del aeropuerto, sí, también calificó como una amenaza frontal. Bueno, eso sí les comenté. Guayaquil, denunció que el ministerio, el MIT,
envió 3 oficios ordenando a la fiduciaria que administra los recursos abstenerse de ejecutar instrucciones emitidas por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Eso también me sonó muy extraño. Puede, ¿no? Hay que ver qué sé que el fideicomiso... Y que inclusive se plantea la posibilidad de disolver la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Por favor, para el día de mañana, un experto en esto, porque no conozco, no sé hasta dónde puede llegar no sé cómo se hace el acuerdo, no sé cómo se hizo el fideicomiso. En mi limitación de conocimiento, me parece que el fideicomiso le pertenece a la ciudad de Guayaquil y que ella decidirá así me quedé yo. cómo utilizar. Así me quedé yo desde que salí del municipio. Los recursos erogados son de los privados que quieren invertir y están aportando al fideicomiso el dinero para luego ser beneficiarios. Y tenía la cláusula de ese fideicomiso que no se podía tocar el dinero. Y me parece también que en la administración de Cintia Viteri hubo un intento de la misma autoridad la detuvo. Y creo que el alcalde Nebot también salió a comentarlo, o tal vez se lo hizo directamente a ella. Algo del tema me trae a la memoria. Lo último que dijo Dome fue que le estaban pensando inclusive en revocarla. En abstenerse, que se abstenga el fideicomiso de cualquier inversión. De cualquier inversión, ok. Sí. Eso de ahí lo mandó el MIT. ¿Qué más mandó? Dijo algo de disolver la autoridad aeroportuaria de Guayaquil. La autoridad aeroportuaria. Yo creo que eso sí pudiera hacerlo el ministerio de... ¿Sabes qué? Al señor Poveda, el abogado Poveda, que entiendo que está dando también entrevistas al respecto, hacerle la consulta y apuntemos algo para el ministerio. Sí, gracias. Para salir de las dudas, ¿no? Ojalá lo pudiéramos tener acá a los dos. Digo, los dos representantes, tanto del ministerio como del municipio, para... Es importante contrarrestar la información. Y es importante entender para no mezclar los temas y evitar... que una cosa se mezcle con la otra, pero una cosa es la concesión del aeropuerto actual, cómo se viene manejando y todo lo demás, otra cosa es el fideicomiso, otra cosa es la autoridad del fideicomiso lo vinculo con la construcción o lo que fuese, y el tema de la autoridad aeroportuaria de Guayaquil y su constitución o su legalidad. Ok, así es. Le ponemos Asamblea Nacional, vamos. Su evaluación. Primero les cuento a los que no saben, porque ustedes ya lo saben, que la asamblea entra en el receso navideño, y eso yo recuerdo desde la época de Teleamazonas, que trabaja en televisión, que cuando íbamos a la calle y hacíamos estas consultas sobre el receso legislativo por Navidad, se ponía furioso el ciudadano común porque sentía que la asamblea no te lo has ganado. Sí, no trabaja lo suficiente. Encima tienen la vacancia, o sea, les decían el burrito sabanero. Bueno, tú sabes todo lo que salían en esas consultas. Sí, son dos. Dos vacancias en el año de 15 días, ¿no? Pero así mira, es. Hoy lo escuchaba Fabricio Vale. Legalmente, digamos, tienen ese derecho. Está bien. Pero es del 22 de diciembre al 5 de enero. Escuchaba a Fabricio Vale hoy en la mañana traer un tema interesante en relación a esto, sobre la vacancia de los, no son vacancias, es un receso legislativo. Decía, pero si hace poquito pidieron licencias sin sueldo para hacer campaña, cerca de 13 días. O sea, bueno, pero por lo menos sin sueldo. Va con sueldo. Pero Doménica, ¿la asamblea no trabajó? Claro, bueno. Esos 13 días con más de suplentes, no hubo quórum. No termino de entender cómo no se sancionan los legisladores suplentes o alternos o los siguientes en la lista. Claro, que son los que deben de subir al curul. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las comisiones donde los presidentes de las comisiones dijeron, ya vengo? Y los vicepresidentes de las comisiones dijeron, espérame tantito que me voy de campaña. Tiene que haber, a Dios gracias, nunca he estado en la parte de la asamblea, no formé parte en mi época de la función pública, no conozco el tema al detalle, pero del presidente de la asamblea tiene que haber un subrogante. Está la vicepresidenta. Hay dos vicepresidentes. De las comisiones. También de las comisiones. Hay quien te tiene que representar. Subrogante, está el presidente y el vicepresidente. Si ambos dos se fueron. Si ambos dos se fueron, Buffer, pero no tienes comisión, pero ya, más allá de lo que del deber ser, la pregunta es, ¿quién subrogaría al presidente es el vicepresidente? Y si ambos dos se fueron, chau, pues ambos dos no hay nada. La pregunta es la evaluación de la asamblea. Ahora, yo en forma de broma, no es mentira, no es en broma, yo estoy convencida de eso, y ayer le escribía por primera vez al presidente de la Asamblea Nacional, porque una de las propuestas que está teniendo, sí, pero no me contestó, no importa. Pero ¿por qué vía lo hizo? Por WhatsApp. Y me
presenté, pero deje que le cuente para que le me escribí. interesa ¿A quién le escribió? el chisme. Una de las propuestas es disminuir las horas de la ley seca en el periodo electoral, pues Cambia el evidentemente. código de la democracia en ese sentido. Sí, entonces yo le dije, no las limite, elimine la ley seca. Fue broma. Pero a lo que voy es que luego de esta propuesta la gente ha dicho eso no es lo más importante que hay que discutir en el país. Sí, es verdad que está bien que lo metan en un paquete de leyes que tengan que cambiar. Dale, cambia si quieres, no da lo mismo. Yo creo que hay que aprovechar primero el tiempo para varias cosas. Uno, ¿qué pasa con la fiscalización en el caso Progen, cómo avanza? ¿Cuál es el pronunciamiento que tiene la Asamblea con este sistema de atención médica muy promocionado por el presidente Helbert? Que dónde está, qué está pasando, son 34 millones. La Asamblea tiene que aprovechar su tiempo. Entiendo que el asambleísta Esteban Torres, al retorno del presidente, le va a presentar un pliego de modificaciones en el Código Orgánico Integral Penal relacionados con sentencias, pero también incluir el arbitraje internacional. Pero creo que la Asamblea Nacional se está perdiendo el gran momento antes de irnos a elecciones, hacer cambios fundamentales en el Código de la Democracia. Debemos nuevamente plantearnos, a mí en particular, ¿qué me preocupa? El uso de los recursos públicos para hacer difusión y promoción de candidatos, y lo otro, sobre los partidos políticos, porque en la consulta se nos preguntó sobre el financiamiento para el fondo partidario, que por cierto solamente 2 organizaciones o 3 la estaban recibiendo. Pero yo quiero saber cómo se pueden reconstruir o deconstruir las organizaciones políticas para darnos mejores candidatos y mejores funcionarios. Sin fondos, dice usted. Como sea, yo sí creo que tiene que haber un aporte, Yo porque también no todos pienso que debe pueden, no haber tienen un el aporte, músculo. pero obviamente me equivoqué al pensar que la ciudadanía en general no iba a votar a favor de esa pregunta, y no fue así. Pero la cuestión es en qué realmente tiene que estar la Asamblea trabajando. Ejemplo, el día de ayer o antes de ayer, ahora estoy imprecisa en la fecha, aprobaron con 88 votos, un poquito más, el respaldo al trabajo que se hizo entre España y Ecuador para la captura de Pipo. Ya, okay. El delincuente. Okay. ¡Ya! Ok. O sea, yo entiendo que hay que darle mensajes políticos, pero eso, ya. pero eso es un tema Pero que solamente Asamblea debería sumar nada más a lo que debería Pero si ser eso va a la ser el Asamblea. titular de la Asamblea del día de No, hoy. y de hecho lo es. En lo que yo he hecho investigación hoy temprano para ver los temas importantes que teníamos que traer a nuestros conectados justamente sobre la Asamblea, que siempre nos ocupa este espacio, en este espacio informativo, hablaba de también lo de Pipo y de la fiscalización a municipios por posible emisión ilegal de matrículas. Esa era otra, y otra de las noticias que resaltaban sobre la Asamblea, y queda nuevamente el tinte ¿de qué vas? político. Por ejemplo, en ese tema puntual, ¿para qué la Asamblea se mete? Hay una Agencia Nacional de Tránsito, la ANT, que es la encargada, el ente rector de verificar el cumplimiento del... ¿Por qué te metes a Asamblea en un tema donde tienes un ente rector? Como el día de mañana, no sé, pues la Asamblea se mete en el tema del análisis si se dio bien o no se dio bien la ficha ambiental. Cuando tienes un ente rector que es el Ministerio en este caso, de Ambiente y Energía. A lo que voy es que hay temas más importantes, y lo que tú dices más es verdad. Ellos pueden declarar el día del encebollado mañana si les da la gana. Está bien, háganlo, no importa, está bien. Pero no dejen a un lado los temas más importantes, pero con un objetivo, y estamos hablando de una utopía lastimosamente, un objetivo en conjunto. Pasó la consulta y todos llegamos a la conclusión de que no era necesario, bueno, no llegamos todos, pero la mayoría dijo no, porque llegaron a la conclusión que la Asamblea podía cambiar ciertas cosas. O dijeron no porque no les parecía. No les parecía, lo que fuese, pero hay cambios fundamentales que se tienen que hacer. Tenemos preocupaciones respecto del tema económico con los partidos políticos, sentémonos en la mesa y conversemos del tema como sociedad. ¿Cómo hacemos para que no ingresen candidatos dudosos? ¿Cómo hacemos para evitar asesinatos de candidatos y de autoridades? Por Dios, eso es lo que está pasando. Sí, y eso es lo que está haciendo en gran medida, evitar que gente proba, gente que tiene realmente la convicción de llegar a un cargo público, político para servir, se abstenga de candidatizarse por la seguridad. Yo vi un poquito el tema también utópico de lo que dice Dome. O sea, yo entiendo que tiene que haber una suerte de filtro para tratar de tener a los mejores candidatos, pero la probidad es tan subjetiva en este país y
pende tanto de un hilo que es medio complejo tener un filtro, pero al menos que tengan una preparación básica en temas fundamentales. Si usted me pregunta a mí, y discúlpenme a los agremiados de las juventudes, pero un chico de 18 años... No sabe a veces ni qué quiere hacer con su vida, peor con el país. Así como no estoy de acuerdo que haya voto facultativo a los 16, pues a los 16, ¿qué te vas a saber? Pero en todo caso... ¿Qué vas a saber tú? Sí, pues, o sea, perdóname. Bueno, es una realidad. Hay casos y hay casos, ¿no? La regla general es que somos muchachos pues, a los 16. Eso fue una estrategia política para captar de la votos, revolución. Sí. Exacto. Entonces, una estrategia más. Para ser precisa. Y que nadie la ha eliminado, porque al final del día les conviene. Le conviene a todos. Sí, entonces, que ese es el doble estándar. Y por ahí va el TikTok. Sí. Pero es un análisis profundo. Para tener una asamblea, por lo menos con personas que le puedas preguntar qué es tal cosa respecto de su especialidad, lo sepa contestar. De acuerdísimo. No te digo que tengas, pero por lo menos que tengas, no sé, años de experiencia. Mira, yo estoy en tu línea, estoy en la línea de Dome, que se pida probidad, pero algunos es que les falta el cartelito para decir soy delincuente. Les falta el cartel porque la duda la tienes, porque están las relaciones. Pero, ya, ok, dime. El método tampoco ayuda para efectos de poder tener este tema. Ya, pues revisémoslo. Sí, también, por supuesto, Mafer. Es que eso es lo que te digo. Hay que sentarse a revisar. Código Orgánico Integral Penal, Código del Trabajo, el Código de la Democracia, la Ley Orgánica, por Dios, de garantías jurisdiccionales. Lo que te digo que ya a estas alturas, hoy, dentro de la comunicación política, ya no puedes decirle, nosotros apoyamos a la seguridad y ellos a los delincuentes. Ya no. O sea, si este tipo de respaldos, esto desde mi visión pequeñísima, si desde la comunicación, desde la Asamblea Nacional va a ser insistir en que nosotros somos los buenos y ellos son los malos y nosotros apoyamos cada acción que dé un golpe contra la delincuencia y ellos lo que hacen ir es en contra, saben que creo que no se está leyendo bien el momento, porque hoy la responsabilidad recae única y exclusivamente de quienes están al frente de la Asamblea Nacional, de los asambleístas, del oficialismo evidentemente y del mismo gobierno nacional, desde el Ejecutivo. O sea, ya doblemos un poco la página, ya no vale decir los buenos y los malos. O sea, definitivamente no, porque acá lo que se va a evaluar es la buena o mala gestión y administración de quien está al frente. Miren, ahorita los asambleístas ya se fueron a su viaje a España a capacitarse, no le costó $1 a la gente, eso ya lo tenemos clarísimo, sin embargo la asamblea quedó tambaleante. Ok, se fueron, pasaron, se capacitaron, ahorita se viene la vacancia legislativa, tienen un compromiso con el país para el año 2026 y es poner en práctica todo lo que salieron a decir en los medios de lado y lado para poder cambiar la realidad de nuestro país y darle las herramientas suficientes y la no discrecionalidad que tienen hoy por hoy los ejecutores de la justicia o los o nuestros jueces. Depende exclusivamente de ustedes, señores asambleístas, del gobierno, de la oposición, los independientes, los que ahorita votan sí y otras veces votan no, y está bien que sean discrecionales, pero en sus manos está que este país continúe así o mejore. Hay cambios que se los pueden hacer de manera legal y está en sus manos hacerlos, en sus tiempos hacerlos, y por el amor a Dios, como un ciudadano más, le solicito cumplan con su trabajo de legislar. Y con lo que propusieron. Yo sigo esperanzada en que esta asamblea cambie, que cambie la forma de hacer política desde el legislativo, porque eso también se hizo mucho énfasis en las campañas electorales para asambleístas, cuando eran candidatos todos, es lo que más se decía, que iba a ser una asamblea diferente, que las leyes se iban a tratar de las que eran urgentes, las que eran emergentes, las que se basaban en salud, educación y seguridad, y eso es lo que estamos esperando todos los ciudadanos. Ok, es que no nos cojan sentados. Pregunta, ambos, 3 guayacos. 3 guayacos allá también, ok. ¿Ustedes vieron estos videos de la calle Panamá y la gente rumba? No. Está en la plena pachanguea y la bailateadera. Entonces, es que sabes que no he estado tan conectada. En calle Panamá. No, ya sé que calle Panamá. Ya, pero entonces, ¿dónde? ¿En dónde? ¿En qué red? Pero o sea, Instagram, TikTok. En todas, Doménica, he estado en todas. En múltiples redes yo soy la sociales. mayor. En múltiples plataformas. No nos distancia tanto. Pero escuche lo que les quiero preguntar. Ella si no gana, empata, si se han dado cuenta, ¿no? Bueno, ya, prosiga. Yo tengo un apodo para usted, pero no lo quiero hacer público porque me le voy a robar el apodo a una buena amiga mía. Pero tenemos igualita a mí.
Es igualita. Nunca me digas un apodo, no me gusta. No, es lindo el apodo, le va a encantar la parte. Ya va a ver. Mira. Ya hice mis 2 menciones. A ver, allá, Mari. termino con esto. No, me falta Entonces, una. Ya, tiene la apura, calle apura, que termino con de mi Rocafuerte, todo, vaya, para la calle de Panamá, todo el mundo bombi rebombi, ¡ayu! Pero se veía chévere, y tú dices, qué bacán, la gente recuperando el espacio, bailando. Pero ¿qué pasa con los que viven cerca? Bueno, Mafer, es ¿Qué que pasa ahí hay con que, el ruido? ahí hay o sea, que a mí me encantó la idea, yo ya quería estar ahí. Obviamente, de pie, es que ahí bailando. deben ser horarios y días. Y control de ruido. Rumba, sí. También, Ella obviamente, quiere su rumba, pero ¿cómo haces? horario y días y control de ruidos. Hay algunos mecanismos para control de y ruidos. hay que incentivar además a los vecinos. El municipio tiene que hacer un plan interesante de remodelación o remediación de Sí, los hay un plan inmuebles. para el centro. Para los Interesante. vecinos, Ahora, para que sean también un poco hacen- más se dóciles. hacen con algo- este yo tema. sí me quería ir a bailar. Es que eso Es sucede en divertido. todas las partes del mundo. Y Por me eso queda también al toque ahí. el tema urbano es importante, ¿no? Me Que da una los, pena por los los vecinos. lugares de rumba sean Así donde es. deben de ser. Recuperar el espacio Antes de público despedir el es clave. programa, un solo segundo. Recuerden Banco Guayaquil, y aquí me voy a hacer el depósito. Sí, porque soy de la generación antigua que A a mi veces, no siempre, me gusta ir al Banco Guayaquil porque tiene desde un olor delicioso cuando uno entra hasta el mejor personal humano para tratar cualquier tema bancario con mis cuentas. Así que Banco Guayaquil, ya saben, el banco número 1 del Ecuador. Ahora sí, chicos, hasta el día de mañana. Gracias. Hasta mañana. Chao. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.